Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando el libro de Salmos. Y esta semana tenemos la lección número 5, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Y en este día jueves, 1 de febrero, estamos cubriendo el tema para que los justos no sean tentados. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, los voy a invitar a que inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú eres maravilloso, tú eres grande y todopoderoso, Señor. Y tú te preocupas por cada uno de nosotros como si fuésemos el único que existiera acá en esta tierra, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones inmerecidas y sobre todo gracias por el perdón de nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo nos guíe esta mañana, Señor, en el estudio de tu palabra y de las verdades eternas que encontramos en ella. Y que podamos comprender, Señor, que tú sí escuchas, que tú sí estás pendiente, que tú sí obras todo el tiempo, pero en tu tiempo y conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, alabado y bendito seas ahora y por siempre. Todo esto lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título me parece un poco desajustado a lo que hemos estado viendo para que los justos no sean tentados. Realmente se refiere únicamente a una frase que está al final del salmo que nos toca leer para este día, pero solamente vamos a leer, bueno, de hecho vimos, hay algunas otras y acá algunas otras citas y en las primeras citas que son Salmo 37 del 1 al 8, 49, 5 al 7, 94, 3 al 7 y 125, 3. eh, había dos versículos a los cuales referirse que nos daban la contestación a la pregunta que dice a qué lucha se enfrenta el salmista. Y el primer versículo está tomado del Salmo 37 que dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y el otro versículo está tomado del Salmo 49, dice, deja la ira y desecha el enojo, no lo excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, primero, tenemos que confiar en Dios. Vemos que los malignos están prosperando y realmente eso también nos llena un poco de desánimo y hasta cierto punto de amargura. Pero no tenemos que dejar que eso nos impacte y por eso el siguiente versículo dice, bueno, dice primero que no tengamos envidia y dejar la ira y desechar el enojo. ¿Sí? Entonces, realmente, hermano, no tenemos que perder nuestra paz por lo que aparentemente las ventajas o la falta de inconvenientes que están experimentando los malignos o los impíos, como lo llama acá. Pero más importante que eso es el siguiente salmo, el Salmo 73, donde básicamente casi que nos manda a leer todo el salmo, pero realmente, nuevamente es un, eh, es un reclamo, si lo quieren llamar así, porque realmente hemos estado viendo reclamos y es un salmo de Asaf, no es un salmo de David, es un reclamo de por qué nuevamente los malignos prosperan. Y acá, pero no comienza con el reclamo, sino que Asaf comienza dándole gracias a Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces, allá encontramos nuevamente alabanzas a Dios, pero luego comienza el reclamo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Casi las mismas palabras que encontramos en los otros salmos. Y realmente, hermanos, el resto del salmo es un reclamo y menciona. Por ejemplo, en el versículo 2 estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60, el Salmo 73, y dice, He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado
todas las mañanas. Y aquí empieza la parte de para que los justos no sean tentados. Realmente dice, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero acá nuevamente hay una respuesta de lo que el salmista busca para poder superar esta crisis de desánimo, de falta de confianza, de falta de fe. Y realmente este empieza en el versículo 17, que ya lo habíamos visto en lecciones anteriores, y que está relacionado con la ayuda que viene del santuario que vimos la semana pasada. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces, y en el versículo 27, es para que los justos no sean tentados a apartarse y ser como los malignos o como los impíos, porque ven que ellos están prosperando. Dice, porque he aquí el versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermanos, algunas reflexiones sobre lo que hemos estado viendo esta semana. Y acá realmente ya venimos llegando al final de nuestra lección y al epílogo y básicamente lo importante es entender que los designios de Dios no son nuestros designios, sus decisiones no son las nuestras y su tiempo no es nuestro tiempo, sino que el tiempo de Dios es perfecto y todo lo hace Él cuando debe. Y acá tengo algunas reflexiones, porque en la lección se menciona a Job. De hecho, es en el día de ayer que dice, eh, acá en el último párrafo de la lección de ayer dice, la seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios, como Job. Y hermanos, realmente a Job no se le explicó por qué él había tenido que pasar por todo eso. Simplemente vemos que eh, que Job finalmente fue restaurado a todos se lo duplicó el Señor, le devolvió su salud, le devolvió su esposa, pero realmente la pérdida de sus primeros 10 hijos realmente en el ser humano tiene que haber sido un hueco del corazón que nunca se pudo llenar en el corazón de Job y de su esposa, a pesar que le ha dado otros 10 hijos, ¿no? Entonces, y tampoco nunca le dio una explicación, sino que la explicación de Dios es, yo soy grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y yo sé por lo que has pasado, pero yo soy el que cree todo y tener confianza en mí. Básicamente esa es la explicación de Dios. No le explica, mira, realmente quien vino fue Satanás cuando estábamos todos reunidos y él te acusó a ti, dijo que porque yo te sobreprotegía, que a ti no te pasaba nada. Y entonces por eso, para realmente hacer un ejemplo ante todos los demás mundos no caídos del universo, tuve que dejar a Satanás que te hiciera todo lo que te hizo. Entonces, Job nunca recibió esa explicación, hermanos. Como muchas veces en esta vida, nosotros nunca vamos a recibir la explicación de lo que está pasando. De este lado de la eternidad no lo sabremos. Y uno de los ejemplos más prácticos, hermanos, de las decisiones que toma Dios y que nosotros no entendemos, le encontramos en el Nuevo Testamento con la muerte de Lázaro. Jesús, Dios hecho humano, estaba en esta tierra y en los evangelios dice que eh, Jesús amaba a María, Marta y Lázaro, los amaba. Y cuando le vinieron a decir que le mandaron a avisar que el que él amaba estaba enfermo, Lázaro. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, hermanos? Porque los amaba, se quedó ahí 2 días más. Nosotros esperaríamos y lo lógico sería de que si alguien ama a alguien y puede ayudarlo, sale corriendo inmediatamente a ver en qué puede ayudar. Y sin embargo, la decisión de Dios, de Jesús, en ese momento fue quedarse 2 días.
Es extraño cómo aquí podemos ver cómo Dios toma decisiones para que su nombre sea glorificado. Y de hecho, eso era lo que buscaba Jesús. Llegó después que Lázaro estaba muerto ya 4 días para que no hubiera duda, y no hubo duda, de que él tenía el poder de resucitar a alguien de los muertos, porque Lázaro ya tenía 4 días muertos, que para los judíos esa era definitivamente una muerte. Y no podían inventar nada en contra de eso porque se había llevado a cabo todo el proceso de duelo. Pero lo interesante es la toma de decisiones de Dios en ese momento, que sí podemos verla y que sí podemos entender por qué lo hizo, porque lo hizo para que su nombre fuese glorificado, y siempre resucitó a Lázaro y se lo devolvió a su familia. Entonces, muchas veces no comprendemos las decisiones de Dios, y de este lado porque no las vemos, y Él no nos habla directamente como lo hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que confiar en Él. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Y muchas veces lo que nos desanima, hermanos, es que pareciera que las cosas malas solo les pasan a las personas que están tratando de andar en los caminos correctos. Y a los impíos y a los malignos, como le llama la palabra de Dios, no les pasa nada. Entonces, ese es realmente lo que golpea nuestra fe. Que por qué las personas que sí están tratando de vivir una vida bajo los estándares cristianos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús y tratando de parecerse a Él y de reflejar su carácter, son realmente los que son afligidos. Y nuevamente, hermanos, hay una razón muy poderosa. Dios está tratando de salvar a todo el mundo. Pero recordemos que acá hay solamente dos campos en los cuales nosotros podemos estar: o el campo de Dios, que es el pueblo remanente, o el campo de Satanás. Y los malignos e impíos, como lo llama la palabra, están en el campo de Satanás, y por supuesto que los va a proteger. Y así es que por eso es que aparentemente todo les va bien, prosperan, obtienen riquezas, están consumiendo alcohol, consumiendo drogas, consumiendo tabaco, comiendo comidas inmundas, y no les pasa nada. Pero la razón es, hermanos, que si ellos no aceptan la salvación, esta vida va a ser la única vida que van a tener. Y Dios los quiere salvar, pero realmente no entra en juego lo que es el libre albedrío. Ellos han escogido estar en el campo de Satanás. Y eventualmente, aparentemente acá tendrán una vida privilegiada, pero realmente será la única vida que ellos conocerán, porque morirán, o si morirán eventualmente cuando Jesús venga. Todos los impíos morirán con el resplandor de su venida, y también morirán en la segunda muerte, que es cuando desciende la ciudad santa y se lleva a cabo ya el juicio definitivo de Dios para la destrucción del pecado y de Satanás y sus ángeles. Así que, hermanos, eh, tengamos fe. Y realmente solo quisiera terminar leyéndoles una cita de Hechos. Él está en Hechos 17:27, nuevamente siempre en la versión Reina Valera del 60, y dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, el Señor está cerca. Muchas veces no lo podemos sentir, no lo podemos ver, no podemos ver sus actos, pero el Señor está obrando, y Él conoce el fin desde el principio. Y como les digo, de este lado de la eternidad nunca vamos a poder comprender sus decisiones y sus designios, pero confiemos en que Dios está al control y está tomando las mejores decisiones para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, tengamos fe y resistamos y sigamos adelante hacia esa meta, que es encontrarnos con nuestro Señor Jesús y vivir con Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga grandemente.